Hola, en este video vengo a hablar de datos agrupados de estadística. Tiene tres medidas. La primera es tendencia central, la segunda es medidas de posición y la tercera es medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central son moda, media y mediana. La moda es el dato que más se repite. La mediana, la variable de la posición central de los datos, y la media es el promedio de los datos, por eso se le dice medida aritmética. Las medidas de posición son cuartiles, deciles y percentiles. Dividen en partes iguales los datos. Los cuartiles dividen el 100% en 4 partes iguales, en grupos de 25%. Por ejemplo, el cuartil 1 sería del 25%, el cuartil 2 sería del 50% y el cuartil 3 sería del 75% y el último sería el 100%. Los deciles dividen el 100% de los datos en partes iguales en grupos de 10. Por ejemplo, el primer decil es el 10%, el segundo decil es el 20%, el tercer decil es el 30%, así sucesivamente hasta llegar al 100%. La medida de dispersión es el grado de la distribución en que se estira o se exprime. Aquí tenemos la desviación y la varianza. En este tutorial vamos a explicar de cómo hallar los cuartiles en datos agrupados. Se le preguntó a 30 estudiantes del Colegio Príncipe San Carlos cuántas horas jugaban a la semana Free Fire. El que menos juega es de 15 horas y el que más juega es de 93 horas. La frecuencia absoluta es de 15 horas a 28 horas juegan 2 personas. De 28 horas a 41 horas juegan 7 personas, así sucesivamente. La frecuencia absoluta acumulada es de sumar 2 más 7, 9, 9 más 3, 12, 12 más 10, 22, 22 más 4, 26 y 26 más 4, 30. Para hallar el cuartil de estos datos necesito la fórmula del cuartil. Cuartil es igual al límite inferior más amplitud por posición menos f sub i menos 1 sobre f sub i menos f sub i menos 1. Es decir, necesito hallar 5 datos: límite inferior, amplitud, posición, frecuencia inferior y frecuencia posterior. Acá anoté los datos que necesito hallar. Recordemos que son 5. Vamos a hallar el cuartil 3. Pero para hallar el cuartil 3 necesitamos primero hallar la posición, que sería kn sobre 4. Recordemos que k es el cuartil 3, sería el 3, y n sería el número de datos, que sería 30 por 30 sobre 4. Sería la multiplicación 3 por 30, 90. 90 sobre 4. Y ahora dividimos. 90 dividido en 4 sería 22.5. Y esa sería la posición. Ahora necesitamos hallar el siguiente dato, que sería la frecuencia inferior. Para hallar la frecuencia inferior necesitamos este dato de la posición, 22.5, que necesitamos buscar en la tabla, que sería entre estos dos datos, 22 y 26. Marcamos un punto. La frecuencia inferior sería del 22.5 el anterior, que sería el 22, y ese sería el dato de la frecuencia inferior. El siguiente dato sería la frecuencia posterior. Nuevamente tenemos que utilizar la posición, que sería el 22.5, que ya la tenemos marcada en la tabla.
La frecuencia posterior seguía el siguiente número del 22.5, que sería el 26. El cuarto dato sería el límite inferior. Antes de explicarles, recordemos que en los intervalos esta fila sería el límite inferior y esta sería el límite superior. Como ya teníamos marcado la posición, que era este punto. El 22 sería la frecuencia inferior y el 26 la frecuencia posterior. Siempre vamos a utilizar la frecuencia posterior. El intervalo de 26 sería 67 y 80. Pero como vamos a hallar el límite inferior, sería 67. La última sería la amplitud. La amplitud es igual al límite superior menos el límite inferior. Como ya habíamos dicho, el intervalo que vamos a usar sería el 67 y el 80. El límite superior es 80 menos el límite inferior, que sería el 67. Es igual a 80 menos 67 es 13. Y la amplitud sería el 13. Como ya tenemos resueltos los 5 datos, finalmente ya podemos resolver la fórmula, que sería cuartil 3 es igual al límite inferior, que sería 67, más la amplitud, que sería 13, por la posición, que sería 22.5, menos la frecuencia inferior, que sería 22, sobre la frecuencia posterior, que sería el 26, menos la frecuencia inferior. Cerramos. Primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Ahora sí, 22.5 menos 22 sería 0.5, sobre 26 menos 22 sería 4. Cerramos. Ahora multiplico 13 por 0.5, que sería 6.5, y lo divido por 4, que sería 1.6. Entonces, ahora sumamos 67 más 1.6, sería 68.6. Y este sería, ya esta sería la operación. Entonces, el cuartil 3 sería 68.6. Y toda esta operación se puede utilizar para cuartil 1 y para cuartil 2.